Hoy es 14 de julio de 2022. Estamos aquí listos ya para salir. Hemos estado aquí 2 días bastante tranquilos, sin mosquitos. Ahora nos enfrentamos a Lapland, al norte del círculo polar ártico, donde nos vamos a encontrar con mucho frío, agua porque el tiempo empieza a hacer malo y a también tener muchísimos mosquitos, que estamos muy acojonados. Mira, una cosa muy típica que hay en todos los pueblos, ciudades, son lavaderos de alfombras, como ese que habéis visto ahí a lo lejos. Es muy extraño porque lo usa muchísima gente. Aquí los locales lavan muchísimo las alfombras. Hemos llegado aquí al círculo polar. Madrid está a 3.500 metros en línea recta. Y lo más importante es que 50 el día. Ha plantado aquí la bicicleta. Estamos en la villa de Papá Noel de visita. Como veréis, lo primero que nos encontramos es una tienda para que compremos cosas. Una camiseta que pone I have crossed the Arctic Circle. He cruzado el círculo ártico. Joder, pero nosotros lo hemos cruzado en bicicleta. ¿Eso da más puntos o qué? Pieles de reno. Por aquí vamos a conocer a Santa, por este camino. Otra tienda, aquí tenemos, y supongo que será por aquí. Bueno, pues a la oficina de Santa no se puede entrar con cámaras, hasta este punto hemos llegado con la cámara. Nos vamos a visitar para adentro y luego os cuento la experiencia. Decimos adiós a la villa de Papá Noel. Papá Noel estaba muy liado con los regalos y leyendo las cartas y atendiendo a los niños que venían de todos los países de aquí alrededor. Y le dejamos trabajar tranquilo y nosotros seguimos nuestro viaje en bicicleta hacia el norte, recogiendo botellas y latas por la carretera. Hoy nos ha tocado la lotería con las latas y las botellas. Ya llevamos 1 euro recaudado. Ahí está la carretera principal. Hemos parado aquí en una tienda de souvenirs, un café, a preguntar porque esta noche llueve, el cielo pinta muy mal y la señora súper maja nos ha ofrecido aquí su jardín para acampar. Qué maravilla. Habían pillado ese sitio cubierto y yo me voy a quedar aquí fuera porque quiero probar mi tienda después de todo lo que se ha roto y todo lo que he tenido que reparar durante los últimos meses. Aquí también, a ver cómo reacciona con el agua. Este es el típico tiempo aquí del norte, que todavía hace sol y de repente se pone a diluviar. Bueno, aquí de repente la carretera se transforma en una pista de aterrizaje súper ancha. Hola, hola. Yo he cambiado las vacas por renos. Hola. Ya estamos aquí en nuestro supermercado favorito, Lidl. Es una maravilla porque es barato y de calidad. Esto es una promo no pagada porque tengo mucha hambre. Hay que comprar para los próximos días. De aquí en adelante, en 160 kilómetros, ya no hay nada, no hay supermercados. Esto es todo lo que hemos recogido de la carretera. Esta es la máquina donde metemos todos los botes. A ver, estamos un poco flipando porque llevamos recaudados 6 euros ya. Madre mía, 6 euros. Ahora conseguimos el ticket y con esto vamos a hacer la compra. Se nos ha ido de las manos comprando. Vamos a tener aquí una comida de campeones, que nos lo merecemos, después de haber recogido latas y botellas por valor de 6 euros. Hoy tenemos un pan de estos de pueblo, bien grandes, con frutas del bosque o pasas o algo. Tenemos hummus con descuento, 30%. Tenemos esto que es pescado en salsa mostaza, típico de aquí. Pues tenemos aquí mermelada y chocolate. Ayer nos quedamos aquí en este colegio
tan chulo aquí, que tiene un cobertizo muy chulo, porque por la tarde empezó a llover y esta mañana nos hemos despertado lloviendo también, así que bueno, voy a salir porque me están matando los mosquitos. Fabián ya se ha escapado, el cabrón. No me he dejado nada. Vale, pues nada, nos vamos. Menudo reno blanco más curioso y bonito, los cuernos que tiene. ¿Lo habéis visto? Ah, la cosa se pone bastante complicada, con la lluvia. Estrenando mi chubasquero arriba y pantalones chubasqueros también del Decathlon. Promo no pagada. Venga, vámonos para allá. Bienvenido al tiempo nórdico. Una de las cosas más mágicas y maravillosas del viaje es que hace meses estaba pedaleando rodeado de camellos y de dromedarios, y ahora renos. Así de un sitio para otro cambia totalmente los animales. Vamos a refugiarnos un rato. Bueno, pues está lloviendo ahora muchísimo, entonces nos hemos venido aquí a refugiarnos un poquito a este café tan maravilloso. Me sentía bastante cómodo con la lluvia esta mañana, empezó a daros la turra, pero ahora que llueve tanto empezó a coger frío, entonces vamos a ver. Hola de nuevo. Hola. Llevamos aquí 2 horas y sigue lloviendo. Ay, tenemos un día hoy bastante malo. Estamos viendo qué alternativas hay y qué podemos hacer. Aquí no nos podemos quedar porque no hay ni un sitio cubierto. Así que vamos a esperar un poquito a ver si se va la lluvia y podemos pedalear un poquito. Hay algo a 20 kilómetros, pero van a ser como una hora y media más. Vamos a intentar continuar, que aquí no nos podemos quedar. Así que... Hoy hemos sido agraciados en el sorteo de la lotería del día 16 de julio, porque hemos encontrado este super refugio maravilloso. Todavía ni he entrado, voy a entrar con la bici con todos vosotros y os enseño este sitio tan maravilloso. Bueno, pues aquí tenemos una cabaña con chimenea, con fuego, con mesas, hasta con cocina de gas. Ahora vamos a por un poco de leña y empezar el fuego porque ya tengo un frío. Y, madre, menudo regalazo hoy del camino, del viaje, en este maravilloso cabaña, súper nuevo, súper limpio, súper bien equipado, con todo lo que os podáis imaginar. Hemos decidido darle 7 estrellas. Entonces ahora calentamos un poquito y nos vamos a ir a bañarnos al río, aunque esté lloviendo, pero hay que lavarse de alguna manera. Bueno, maravilloso sitio, maravilloso. Llegamos aquí con lluvia y luego por la tarde hizo un tiempazo que hasta nos sentimos mal de acabar el día tan pronto. Ayer estuve leyendo sobre este curioso pueblo, porque por la tarde nos visitaron varios vecinos que pasaban por acá. Es un pueblo muy interesante porque no tiene como un centro, no es un núcleo urbano, sino que son casas así desperdigadas por la carretera, a lo largo de la carretera, en total 30 kilómetros de largo. Casas y casas y casas, sin tener un núcleo urbano. Y muchas gracias por darnos cobijo en un día de lluvia y frío. Vale, seguimos. Al lado de la carretera hay un pobre motorista que ha acampado aquí, con el ruido que debe de hacer por la noche, macho. Aquí, en la carretera misma. Señores, es una de las peores ideas de acampada, que es dormir muy cerca de la carretera, porque hace un ruido de coches infernal. Hubiera encontrado una pedazo de seta así grande. Hola, reno. Hola, reno. Mira este. Que sale a la carretera porque le hagamos fotos. Oh shit. Tía, qué susto con los renos. Este está como una puta cabra.
Está en medio de la carretera ahí. Y antes cuando se ha puesto a enfrentarse a nosotros, no sabía si nos iba a empujar o qué. Fuck, I'm making a video. A ver. 2 kilos de setas, fácilmente, y ahí viene otra. Very good. Yeah. Finalizando un día, otro día más. Son las 3:30 de la tarde, hemos hecho 73 kilómetros y aquí hemos venido para revisar un refugio aquí arriba, a ver si podemos estar. A las bicicletas ahí abajo, porque esto es una cuesta bastante importante, entonces para no subir en vano las bicis, primero vamos a revisar. Aquí hay varias casas. Creo que Fabián está revisando esta más grande. Nosotros vamos para atrás a ver. Bueno, aquí está la leña. Oh, más leña. Esto es una cabaña, una antigua cabaña de mineros de la zona. Mira, aquí recrean también pues los carros y todos los raíles de madera desde la época cuando se trabajaba aquí la minería, y esto pertenece pues a esa época de los mineros. A día de hoy es un refugio que no sabemos si podemos estar, porque pone que solo en casos específicos se puede estar y no sabemos, pero creo que vamos a estar aquí porque no tenemos más opciones. Bueno, hemos vuelto a recoger latas y botellas en la carretera para financiarnos una parte de la comida, pero lo que es más importante es que contribuimos a limpiar las carreteras de basura, sobre todo de envases de plástico, de aluminio, que tirado ahí en la carretera contamina mucho. Estamos aquí en un parque con las bicicletas y aquí detrás tenemos una rotonda y ahí están los renos comiendo. Tan tranquilos. Buenos días, buenas tardes. Toda la mañana lloviendo. Y como estábamos en casa de los chicos de Warm Showers, pues nos hemos quedado ahí hasta esta hora que salimos a pedalear. No sé muy bien hasta dónde ni cuándo, pero bueno, vamos para adelante ahora que no llueve y ya veremos. Estamos yendo a una granja de renos a ver si podemos intercambiar un poco de trabajo por comida y alojamiento y estar aquí en una granja un par de días. Mira, se va a comer mi móvil. ¿Tú también te vas a comer mi móvil? ¿O no? No, Entonces se va. Hoy no toca bicicleta, hoy toca mezclar la mierda. Bueno, estamos aquí en una granja, super majos. Hemos decidido parar un par de días para que nos coman los mosquitos y trabajar un poquito con la caca. Como ya pasaba anteriormente, pues nada, un poco de trabajo de campo que no viene nada mal a un chico de ciudad como soy yo. Así que aprender cosas nuevas y aquí lleno de mosquitos. Estamos cortando la hierba dentro del agua. Todo esto ya está cortado. Bueno, seguimos. Hoy cuando los renos comen, se ponen a dar pataletas ahí detrás. Como mueven el culito cuando comen. Esta máquina se hace las pelotas
de césped que estamos aquí recogiendo para luego secarlos y dárselo a los renos. Es la misma cosa para las vacas que vemos en España también. Ya se ha acabado el trabajo de la hierba. Al final hemos hecho ahí pues 1 hectárea, creo, y da para 3 semanas de comida de reno. 5 personas trabajando un día para 3 semanas, para 13 renos. Me cago en la leche. A las 10 de la noche, hora de comer para los renos. Mira, ya están viniendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, coleguis? ¿Qué pasa, coleguis? ¡Uy, que te has caído! ¡Que te has caído! Hola, guapo. Hola, guapo. Ah, todos a por la comida. ¿Qué pasa? Aquí no hay comida, aquí solo hay cámara. Ay, no me acoséis, es que este es el líder, ¿eh? Que lleva ahí la tal. Hala, como no hay comida se van. Hora de decir adiós, ¿eh? Bye bye. Así que bueno, pues nada, nos vamos. Ok. So, preparados para marcharnos. Ahora sí, de verdad, despedidas. Dejamos ahí detrás la granja, la casa de Tula y Mate. Qué pareja más maja, ¿eh? Nos habían rechazado al principio cuando les ofrecimos de quedarnos para trabajar unos días, pero luego ya insistimos un poquito, no insistimos, sino que bueno, ahí también nos daba un poco igual dónde dormir, así que al final aceptaron y aquí hemos trabajado muy duro los últimos días, con muchas cosas divertidas, y lo difícil es que, joder, qué buena gente y qué difícil es marchar, ¿sabes? Qué difícil es ahora otra vez decir, oye, adiós, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí porque la aventura es en bicicleta. Ya estamos al norte de Finlandia, en Laponia, y aquí ya no hay población, aquí ya no hay nadie, ni pueblos, ni casas para los próximos 100 kilómetros. Nos espera un poco de lluvia, pero eso como todos los días, está el cielo un poquito así. Y tenemos comida para todo el día de hoy. Y hoy para dormir pues tocará meterse en algún... detrás de estos árboles, en algún lugar. ¿Sabéis para qué son estas señales rojas, la cruz? Son pasos de motos de nieve. En invierno toda Laponia está cubierto de nieve y entonces se abren los caminos específicos para motos de nieve. Bueno, 40 kilómetros a la frontera entre Finlandia y Noruega. Un mes en Finlandia al final, ¿eh? Un mes aquí, que lo que iba a ser aburrido, plano, bueno, lleno de aventuras y experiencias. Dejamos el país 19 y vamos al país 20 en nuestro viaje. ¿Cuánto queda para Cabo Norte? Pues yo pensaba que quedaba menos, pero queda más. Queda más de 300 kilómetros a Cabo Norte. Tardaré todavía unos cuantos días en llegar. Y ahora empieza el tiempo a empeorar bastante en cuanto a viento, muy frío. Y ya llueve todos los días.